para ustedes, o cómo ha sido para ustedes el clima de estos días? ¿Cuántos han aguantado frío estos días en nuestra ciudad? Las temperaturas han sido altas, elevadas, sofocantes, y eso ha generado que ya muchos estén tomando más conciencia de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. Pero no solo el clima y las altas temperaturas ha sido la noticia de los últimos días. El conflicto que se ha vivido en Siria, otra serie de conflictos sociales y políticos alrededor del mundo han estado ocupando las principales noticias. Y esa serie de eventos y esa serie de circunstancias de crisis han hecho que algunos empiecen a hacer encuestas. Y una de las encuestas que se han hecho es: ¿qué tanto piensa usted que falta para el fin del mundo? ¿Cree usted que la venida de Cristo está cerca? Y según un reporte de noticias de todos los encuestados, la mayoría de cristianos evangélicos en el mundo creen que estamos viviendo los últimos tiempos, que la venida del Señor está cerca. Pero es que, hermanos, indiscutiblemente Dios nos dice en su palabra que debemos velar y orar, porque la venida del Señor vendrá pronto. Cristo viene pronto por su iglesia, y por eso necesitamos estar preparados. Sin embargo, hermanos, el punto que quiero tratar es cómo debemos enfrentar estos tiempos de crisis, estos tiempos de dificultades o estos tiempos de adversidad mientras nuestro Señor viene. Porque sabemos que la vida con Dios no es una vida sin dificultades. Tener a Dios no significa ausencia de dificultades o ausencia de problemas, pero sí es una vida de victoria en medio de la adversidad. Por eso la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hay otro versículo que dice: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Entonces, indiscutiblemente, hermanos, el punto para nosotros vivir en victoria en medio de cualquier crisis, en medio de la adversidad, en medio de cualquier dificultad o situación en nuestra vida, la respuesta es Dios mismo. Y vamos a mirar en esta mañana una historia donde en medio de una situación de gran adversidad, Dios trajo victoria, Dios trajo respuesta, y esa victoria vino como resultado de poner la mirada en Dios. Generalmente, cuando hay dificultades y cuando hay una crisis, todo el mundo empieza a mirar y a pensar en soluciones. Si es una crisis económica, ¿dónde pido prestado? ¿Dónde salgo de esta deuda? Si es una situación de enfermedad, ¿qué hago? ¿A qué médico acudo? ¿Dónde puedo ir? O ponemos la mirada en personas o cosas de este mundo. Pero en esta mañana la invitación para ti es: pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en Dios. Y para conocer esta historia, yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Segundo de Reyes, capítulo 6. Y vamos a mirar los versículos 8 al 23. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 23. Segundo de Reyes, capítulo 6, y vamos a mirar los versículos 8 al 23. Y vamos a mirar cómo Dios trae victoria en medio de una situación difícil. Cómo Dios trae victoria en medio de la adversidad a través de ese pasaje. Dice la Biblia: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú
hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces el rey envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche. ¿Y qué hicieron? Sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que contra nosotros. Perdón que me perdí versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: ¿no es este el camino? ¿Ni es esta la ciudad? Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él les dijo: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Hermanos, indiscutiblemente esta historia se da en medio de una situación difícil. Eran tiempos difíciles, el pueblo de Israel se había separado, se había dividido en dos partes: el reino del sur y el reino del norte. Y ese reino del sur de Judá, que tenía como capital a Jerusalén, ese reino del norte que tenía como capital a Samaria, que es donde estamos leyendo esta historia, es donde ocurren estos acontecimientos. Y nos dice que había una guerra entre Siria y entre Israel. Y es que definitivamente naciones, Dios había permitido que naciones más poderosas se levantaran en contra de su pueblo por causa de la desobediencia y la idolatría. Y es así como en esta ocasión el rey de Siria tenía guerra contra Israel y preparó toda una estrategia, reunió a sus ministros y dijo: vamos a formar una emboscada, vamos a atacar al rey de Israel. Pero entonces el rey de Israel tenía un gran aliado, que era el profeta Eliseo. Y antes de que ocurriera cualquier cosa, el profeta Eliseo le decía al rey: rey, usted va a tal lugar, allá me están preparando una emboscada, y en tal calle ya lo están esperando, cuídese y no vaya por este y otro lugar. Y así pasó una y otra vez. Cada vez que el ejército sirio preparaba una emboscada, Dios libraba a su pueblo a través del profeta Eliseo. Y entonces el rey sirio, al ver que fracasaban todos sus planes, reunió a todos los ministros, llamó a toda la gente y dijo: ¿qué es lo que pasa aquí? Nos infiltraron, nos chuzaron los del DAS, hay una cámara, un micrófono, se nos vino el gringo del norte de aquí, sacó la información, pero todas las estrategias están fracasando. Y entonces uno de los siervos le dice: no, señor, ninguno de nosotros es aquí del rey de Israel, sino que ellos tienen al profeta Eliseo. Y todo lo que tú hablas aún en tu cuarto más secreto, él lo escucha y se lo declara al rey de Israel. Hermanos, y todos sabemos que los profetas son mensajeros de Dios. Su función era comunicar la voluntad de Dios al pueblo. Y en este caso, el profeta Eliseo fue usado por Dios para librar al rey y al pueblo de Israel del ataque y de las emboscadas del enemigo. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si el rey de Israel no hubiera hecho caso a la voz del profeta?
Si tal vez hubiera dicho, no, la guerra déjenla a nosotros, nosotros sabemos por dónde ir, nosotros sabemos qué hacer, muy seguramente hubieran fracasado, hubieran terminado en derrota. Y por eso la primera invitación para que pongas tu mirada en Dios, es necesario que escuches la dirección de Dios, que escuches su dirección. Es necesario escuchar su palabra. Y ahora, para escuchar la voz de Dios, para escuchar su dirección, no necesitamos que venga un profeta y nos la revele, o tal vez usted tenga que ir allá donde le dicen profecías al oído para que usted sepa qué hacer. Tenemos la palabra profética más segura, que es esta, su preciosa palabra que el Señor nos dejó. Ahí Él nos revela su voluntad. Hermanos, si esa mañana recordábamos en la escuela de vida devocional que para escuchar su dirección basta nomás con abrirla, con leerla, con estudiarla. Que no les pase como hace muchos años en un acto de ingenuidad. Yo iba a veces y me paraba frente al televisor y le decía, Señor, háblame a través del televisor, que ahí salgan y me digan algo para mí. O cuando leía lo de en la historia de Samuel, yo me pensaba, Señor, háblame, llámame. Y yo esperaba y no pasaba nada, y yo más aburrido, hasta que entendí que bastaba con ir a la palabra. Basta nomás con leerla y escuchar su mensaje para cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, la importancia que tiene jornadas como la que estamos próximos a iniciar el próximo fin de semana, que es nuestra jornada de ¿qué? La palabra. Tendremos una jornada que tiene como base y que tiene como centro la preciosa palabra de Dios. Es una oportunidad de crecer en nuestra relación con la palabra. Es una oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Y es que, hermanos, si nosotros seguimos la dirección de Dios, si escuchamos su voz, entonces podemos estar confiados y tranquilos. El rey de Israel escuchó la instrucción a través del profeta y fue librado del enemigo. ¿No les ha pasado a muchos hijos que los papás le dicen, no haga esto porque le puede ir mal? Y uno como hijo muchas veces desobedece a la voz de su padre, de sus padres. Y luego, ¿cuál es la frase típica de los papás? Yo se lo dije. Si hubiera escuchado, no le hubiera pasado eso. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no tiene que decirnos lo mismo? Yo te lo dije, hijo mío, ahí está en mi palabra. Pero si rehusamos escuchar su voz, ustedes y yo vamos a ser presa fácil del enemigo. Si queremos tener una vida de bendición, entonces necesitamos vivir bajo la dirección del Señor. Por ahí lo dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche que harás, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué pasará? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, usted no tiene que gastar plata en psicólogos, en conferencistas motivacionales, en un baño de azúcar para que vaya bien la vida. Basta nomás con escuchar y obedecer la voz de Dios en su palabra, y entonces tendremos una vida de bendición. Pero siguiendo con nuestra historia, dice que el rey, indignado una vez que escuchó que Eliseo era el que infiltraba la información, averigüen dónde está, captúrenmelo y tráiganlo aquí. Y entonces le dieron el dato que estaba en la ciudad de Dotán, y el rey armó un ejército de caballos, hombres de guerra, una gran tropa. Imagínese usted ese ejército poderoso sirio que era en ese momento, y se fueron de noche y sitiaron la ciudad. Y al día siguiente, muy de mañana, se levanta el siervo del profeta. Imagínense por un momento qué cara haría ese hombre cuando vio la ciudad rodeada. Cuando vio a ese ejército, él dijo, nos morimos. Hasta aquí llegamos y ¡ay, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Escapemos, hagamos algo, llamen al rey de Israel que venga con un ejército libre de la ciudad. Hay que batallar a la espada, vamos. ¿Cuál fue la respuesta?
No tengas miedo. ¿Y por qué le dijo que no tuviera miedo? ¿Cuál fue la razón para no tener miedo? Porque más son los que están con nosotros, los que están con ellos, que los que venían en contra. Y es que, hermanos, ¿cuál es nuestra reacción cuando estamos frente a una situación difícil o frente a un problema? ¿Cómo reaccionamos generalmente? Muchos de nosotros nos llenamos de miedo, de angustia, de desesperación, tal vez como el siervo de aquel profeta, y decimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué solución hay para mi vida? Pero necesitamos poner nuestra confianza en la presencia de Dios. Y esa es la segunda invitación: confía en su presencia. Confía en su presencia. Porque, hermanos, la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De nuestro lado está el Todopoderoso. Por eso Eliseo no temió a lo grande o a lo fuerte del ejército enemigo. Eliseo no temió el verse rodeado y el pensar que tal vez pudiera en ese momento venir la derrota. Hay muchas ocasiones en las que la Biblia nos registran batallas en las cuales el ejército de Israel era mínimo frente a un ejército que les duplicaba o triplicaba en algunas oportunidades. Pero fueron muchas las ocasiones que mientras el pueblo de Israel tuvo a Dios en medio de ellos, que salieron victoriosos. Y fíjense también cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban con Moisés y llegaron, y por un lado el mar, ese inmenso mar, y por el otro lado ese ejército poderoso egipcio. Y dice que la mayoría se empezó a llenar de miedo y empezaron a renegar. No, ¿para qué nos trajo Moisés a morir aquí en este desierto? Pero la respuesta de Moisés fue: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, si usted tiene la presencia de Dios, usted puede estar tranquilo, usted puede estar confiado, porque más grande es Dios que nuestras circunstancias, más grande es Dios que esa enfermedad que le ha venido aquejando, más grande es Dios que esa crisis económica, más grande es Dios que cualquier circunstancia o cualquier situación que se presente en nuestra vida. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso y podemos estar seguros. Yo siempre comparto el tiempo en el que estuve viviendo en Modelia, y muchas veces llegar tarde era difícil por la situación de seguridad en el barrio, y a veces me bajaba en la última buseta que me dejaba a las 10:30 de la noche, y muchas veces por una de las calles no se podía pasar porque era toda montada, no había alumbrado público y era común que los ladrones estuvieran por ahí. Y un día me quedé en una de las calles, y ya me había pasado la semana antes, que salió una señora de ese barrio de lado y me dijo: pasen corriendo, que desde aquí lo cuidamos y gritamos si vemos que hay algún ladrón porque están robando ahí. Yo corro y pasé la calle. Pero una noche llegué, estaban esas calles desoladas, no había nadie, y yo dije: no, ¿y ahora quién me va a cuidar? Y a lo lejos, en medio del puente donde acostumbraban robar y había monte, habían dos personajes sentados. Y yo dije: estos me van a robar. Y bueno, tocó pelear, tocó pegarles. No soy cristiano, no me voy a pegar. Pero, hermanos, en medio de eso, recordé esa promesa de que Dios está con nosotros, de que guarda nuestra salida y nuestra entrada. Y mi oración empezó a ser: Señor, que ellos me vean más musculoso de lo que soy, no se vengan a pegarme. Yo: no, Señor, por eso no. Que ellos vean que yo vengo una multitud al lado mío. O dije: no, Señor, hazlo invisible, que yo pase y que ellos no me vean. Y yo era ahí: ¿qué hago? ¿Paso o no paso? ¿Llamo a alguien? Pero el Señor puso esa paz en mi corazón. Pasé por el medio de ellos, ni me miraron, ni fue como si nadie hubiera pasado. Hermanos, si son una de esas muchas ocasiones
en las que yo puedo decir, Dios cuida y Dios guarda a sus hijos. Él nos protege. Podemos confiar en su presencia, podemos confiar en su protección. Por eso la invitación a que no reaccionemos como aquel siervo, sino a que reaccionemos con una palabra de confianza. ¿Cuántas de nuestras palabras no están cargadas de reniego, angustia, desesperanza? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero Eliseo declaró una voz de confianza en el Señor. ¿Cuántos en medio de problemas no decimos, Señor, pero por qué soy tan salado? ¿Por qué me levanté con el pie izquierdo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Yo no sé si usted ha hecho ese tipo de oraciones. Yo le hice un día que salí de la casa muy temprano, tenía cita médica y temía llegar tarde al trabajo. Fui y en el camino la buseta se varó. Me transbordaron a otra, me tocó amontonado por allá, yo luchando. Después en el camino estaba cayendo un aguacero que yo no me pude bajar a la cita. Lo cierto es que resulté en Boquerón. Me venía desde el Salado. Y allá en Boquerón me bajé, bueno, cogí otra buceta, ya no llegué a la cita, pero al menos llego temprano al trabajo. Y cogí la buceta y se varó también. Y yo dije, pero ¿será que yo soy monaz? Que mejor dicho me cayó sal, voy a ir a comprar hierbabuena, azúcar, me hago un baño, algo. Hermanos, si uno en medio de circunstancias difíciles tiende a renegar, a angustiarse, a desesperarse, pero hoy Dios te dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es escudo, Él es castillo, Él es protección para cada uno de sus hijos. Pero terminando ya con nuestra historia, nos dice la Biblia que frente a esa respuesta del siervo, Eliseo oró y le pidió a Dios que abriera los ojos del siervo para que pudiera ver. Y los ojos del siervo fueron abiertos. Y cuando fueron abiertos, entonces vio un gran ejército de caballos y carros de fuego que estaba del lado de ellos. Ustedes se imaginan, hermanos, por un momento, ¿cómo sería esa expresión de ese miedo? Después ver semejante ejército de caballos y carros de fuego, ¿qué creen que hubiera podido hacer ese siervo? Yo creo que de estar ahí detrás de Eliseo, no, ahora sí, vengan, que aquí está nuestro ejército poderoso. Hermanos, y una expresión extraordinaria en este pasaje tiene que ver con abrir los ojos. Abre sus ojos para que vean. Abre sus ojos para que vean. Ahora, ese abrir los ojos, al igual que el abrir cuando el ejército y finalmente Eliseo llegó hasta los soldados y pidió a Dios que fueran enceguecidos, esa ceguera con la que quedó ese otro ejército se refiere ahí no a una ceguera física, sino a una ceguera de tal manera que no pudieran percibir lo que estaba pasando. Y fue tanto así que Eliseo pudo llevarlos hasta el centro de Samaria, una ciudad que estaba como unos 16 kilómetros de donde ellos estaban. Y fue y los llevó a la boca del lobo, los puso en la mitad de la ciudad, donde eran vulnerables. Y ya luego ahí volvió y oró, Señor, abre sus ojos para que vean. Y ese abrir los ojos, en un sentido, es espiritual. Físicamente el siervo vio el ejército enemigo y su temor no le permitió ver el respaldo de Dios. Pero cuando Eliseo oró que sus ojos fueran abiertos, pudo ver lo sobrenatural, pudo ver el respaldo de Dios aún de manera física en medio de esa crisis. Y por eso la tercera invitación es a que tú mires el respaldo de Dios, a que pongas la mirada en el Señor, no solo escuchando su dirección, confiando en su presencia, sino mirando también su respaldo. Y es que, hermanos, cuántas veces en lo natural solo vemos lo que tenemos enfrente, vemos el recibo que está por vencerse, vemos la enfermedad que nos está quejando, vemos una familia destruida, vemos una situación de desesperanza. Hoy necesitamos decirle, Señor, abre mis ojos para que vea, para poder ver lo sobrenatural de Dios obrando en medio nuestro.
necesitamos que nuestros ojos espirituales sean abiertos para ver lo que no se ve, para ver a ese Dios obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas y ver por encima de las circunstancias. De una u otra manera, yo creo que a eso se refería el salmista David cuando dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos, si es que en nuestra relación con Dios no podemos mantenernos en el plano natural, en lo natural solo vemos las circunstancias, lo que está a nuestro alcance, las posibilidades que tenemos. Y puede que haya muchas cosas que usted hoy vea como imposibles en su vida, o que usted diga tal vez: para mí no es, para mí no hay solución, para mí no hay respuesta. Hoy es un día de pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver todo lo que Él nos ha dado. Por algo la Biblia nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por algo dice la Biblia que por fe vivimos, no por vista. Por algo nos dice la Biblia, el versículo que nos aprendimos hoy. ¿Ya se lo aprendieron? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosas usted no está viendo hoy en su vida? Pero tal vez necesita dar un paso de fe para creer, para ver, para darse cuenta de esos carros de fuego alrededor suyo, guardando su vida. Hermanos, como hijos de Dios necesitamos ser hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos no nos maravillamos cuando oímos los evangelios y vemos los milagros poderosos que Jesús hacía? Y vemos a un Jesús que sanaba, que hacía milagros, y vemos la iglesia del primer siglo y un mover sobrenatural de Dios. Y hay algunos que suspiran y dicen: ¿cómo me gustaría estar ahí en ese tiempo y en ese momento? Pero hermanos, la Biblia dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Cristo que obró en los evangelios puede obrar hoy también de una manera poderosa y sobrenatural en nuestra vida. Solo necesitamos actuar con fe, que nuestros ojos sean abiertos para ver al Dios Todopoderoso obrando en cada una de nuestras vidas. Hermanos, si quiero terminar hoy con un poema que escribió alguien que de una u otra manera declara la suficiencia de Dios para cada una de nuestras vidas. En medio de la situación de crisis en este mundo o en medio de sus situaciones personales, puede que usted esté buscando dónde poner su mirada. Y algunos tal vez tienen su mirada puesta en un trabajo, en un mejor sueldo, en unos ingresos, en una persona, en una solución física, natural en este mundo. Pero Dios es más que suficiente. Dios es más que suficiente. Y Él puede traer una respuesta a cada una de nuestras vidas. Basta nomás poner nuestra mirada en Él. Dice este poema: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Solo Dios es suficiente, solo Dios basta en nuestra vida. Él es suficiente para solucionar nuestras crisis y los problemas y enfrentar las situaciones que hay en nuestra vida. ¿Cree usted que Dios puede obrar aún sobrenaturalmente y hacer un milagro de sanidad en su vida? Él lo puede hacer. Es necesario decirle hoy: abre mis ojos para que vea. Yo quiero invitarles, hermanos, a que nos coloquemos en pie. Y hoy es una oportunidad de poner nuestra mirada en el Señor, de poner nuestra mirada en Dios, de reconocer que solo Él es suficiente. Y puede que usted esté hoy como el siervo del profeta Eliseo. Puede que usted tal vez tenga miedo por una enfermedad, tenga miedo por una situación difícil, tenga miedo por una crisis, tenga incertidumbre, tal vez el panorama sea oscuro, hay un ejército enemigo alrededor. Pero hoy recordemos esta palabra: no tengas miedo.
porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Yo quiero invitarle a que usted en esta mañana levante sus manos ahí donde está y traiga delante del Señor esa situación que usted ve como un imposible, esa situación tal vez de crisis, de dificultad. Tal vez ha estado buscando una respuesta de parte del Señor, pero hasta ahora no la ha visto. Tal vez ha estado actuando, reaccionando con miedo, con angustia, con desesperanza. Pero hoy es la oportunidad de poner nuestra mirada en Dios, en el Todopoderoso, en el único suficiente. Y dígale: Señor, abre mis ojos para que pueda ver, Señor. Abre mis ojos para que pueda ver esa respuesta sobrenatural y poderosa que tienes para tu iglesia en esta mañana. Y yo quiero en esta mañana específicamente orar por aquellos que tal vez están clamando por una respuesta específica, sobrenatural de parte del Señor. Pese a una situación de salud, de enfermedad, pese a una crisis personal, familiar, donde no vea una solución, donde usted solo vea ese ejército enemigo ahí. Yo quiero invitarle a que usted dé un paso de fe, pero un paso de fe al venir aquí adelante. Y al venir usted aquí adelante, usted va a decirle: Señor, yo pongo mi confianza en ti, en que eres el Todopoderoso, el Dios grande, sobrenatural, que puede traer sanidad en esta mañana, que puede obrar de una manera sobrenatural en esta mañana y traer una respuesta a esa crisis y a esa necesidad. Y en esta mañana va a ser la oportunidad de decirle: Señor, en mis posibilidades no veo una respuesta, en mis posibilidades no veo una solución. Tal vez yo solo veo esa enfermedad, tal vez solo veo ese problema familiar, tal vez solo veo esa crisis personal. Hoy vamos a decirle: Señor, abre mis ojos para que pueda ver. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y así como los ojos de aquel siervo fueron abiertos y vio esos carros de fuego y vio ese ejército poderoso de parte del Señor, yo quiero invitarle, hermano, a que en esta mañana se pueda clamar al Señor y ver también al Todopoderoso obrando de una manera poderosa sobre su vida, obrando de una manera sobrenatural sobre esa necesidad. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo estaré confiado, dice esta palabra. Decláralo en tu corazón. Yo estoy confiado, estoy confiada en la palabra